La estimulación interna nos permite sentir, saber y poder. Esta estimulación es un atractivo, y es un atractivo que proviene de la conciencia o que proviene también del exterior, ¿no? Nosotros, cuando nos estimulamos a sentir algo o a saber algo o a poder algo, estamos apreciando algún tipo de cualidad. Al apreciar ese tipo de cualidad se establece el valor. El valor de haber realizado aquello que pretendemos hacer nos asegura, nos hace sentir satisfechos, nos hace sentir realizados, nos hace sentir seguros. Luego, la conciencia es ese atractivo del valor que nos permite apreciar las cosas, y al apreciar la cualidad de las cosas nos sentimos realizados, seguros y satisfechos. La inteligencia es un sistema operativo compuesto por conciencia original, que son las normas de la naturaleza, criterio, que es la suma de conciencia original o normas de la naturaleza, y conciencia adquirida, que es la suma de experiencias, conocimientos o convencimientos y sentimientos almacenados en la memoria, y el juez, que es el que juzga mediante una evaluación comparativa. El juez de la inteligencia es la conciencia. El criterio es la suma de nociones o conocimientos adquiridos y propios de la naturaleza inserta en la conciencia original del ser, a priori, que se utiliza como situación o como constitución o mandato máximo similar al de la Corte Suprema o al Tribunal Constitucional de un país para juzgar la evaluación realizada por la inteligencia o por el tribunal, que sería este caso la inteligencia. La inteligencia es la capacidad de evaluar analizando y comparando el contenido significativo de una determinada información o signo. Mediante la comparación, induce, deduce o discierne si el significado de la información concuerda o no con su criterio. Si concuerda, se convence, y si no concuerda, lo acusa o declara falso. La inteligencia se compone de la noción de prototipo, que es el contenido que os decía, de las experiencias previas, y en esa noción de prototipo existe también una conciencia original del prototipo. Esa conciencia original es el bien común, el sentido común y el ideal común. Ese sentido del bien común, del sentido común y del ideal común existe en esta noción de prototipo de la conciencia original. Después tenemos experiencias. La suma de experiencias provoca una conciencia adquirida, la conciencia adquirida del bien común y del bien particular, del sentido común y del sentido particular, del ideal común y del ideal particular. Y estas dos conciencias, conciencia adquirida y conciencia original, conforman nuestro criterio, y ese criterio lo que hace es evaluar las cosas mediante la credulidad del abogado defensor y la duda del abogado fiscal. Entre ambos analizan las cosas, analizan esa información y llegan al convencimiento siempre y cuando estas nociones, estas informaciones se ajusten con el criterio. Cuando el criterio y el convencimiento se convencen, se dicta sentencia. Ese es el proceso que tiene la inteligencia para actuar. Existen juicios de hecho, esto es una flor, juicios de valor, esta flor es hermosa. Existen distintos juicios, distintas sentencias que puede ofrecer nuestra inteligencia. En la vida nosotros pasamos por etapas de infancia, adolescencia, adultez, y en esa vida, que es el conjunto de fuerzas que permiten la consecución de un propósito, nosotros pasamos por dos universos paralelos, el universo fisiológico y el universo psicológico. El universo fisiológico, el físico, se nutre con la alimentación, la hidratación y el cobijo. Y el universo psicológico se nutre de aspectos sensibles, cognitivos, productivos o de la emoción, intelecto y voluntad. Estos son los nutrientes psicológicos, y la alimentación, hidratación y cobijo son los nutrientes fisiológicos. Además de estos nutrientes fisiológicos, alimentación, hidratación y cobijo, tenemos el calor, la luz y el aire, que también nos ayudan a nutrirnos. Igual que en el universo psicológico tenemos el amor, la verdad y la bondad, que nos ayudan también a desarrollar nuestro eh, carácter. El centro de esta relación es la conciencia. La conciencia de los valores nos hace ser consciente de los valores. El valor
Hay valores que son absolutos y hay valores que son parciales. Hay unos que son totales, otros son particulares. Este tipo de valores nos permiten comprender, nos permiten tener sentimientos, nos permiten tener experiencias, igual que el universo fisiológico es dirigido por la naturaleza directiva inherente, que es una inconsciencia, y esa inconsciencia o subconsciencia es la subconsciencia del instinto. A nivel interno tenemos servidores custodios que nos permiten optar por las mejores alternativas, como la prudencia, que nos permiten ajustarnos a las diferencias, como la templanza, o que nos permiten terminar aquello que pretendemos que es necesario cumplir con aquellos deberes, que es la firmeza. Lo mismo tenemos en el mundo físico, en el universo fisiológico. Tenemos el servidor custodio del instinto de protección que nos protege de los riesgos, de los peligros. Tenemos el instinto de conservación, que es el que se encarga de nutrirnos, de alimentarnos, de hidratarnos, de ejercitarnos, de descansar. Y tenemos el instinto reproductor, que permite la perpetuidad de la especie. Todo esto, en suma, nos hace pretender aquello que nos haga sentir plenos, todo aquello que nos haga sabernos justos y todo aquello que nos realice cumplidos. Esta es la finalidad de la vida, la realización. Ahora, ¿cómo nos realizamos? Si decimos que tenemos emoción, intelecto y voluntad y una conciencia de los valores máximos que podemos encontrar en la vida son el valor filioparental, el vínculo filioparental del hijo al padre, el vínculo fraterno-conyugal de hermano a hermana o de pareja a pareja, y el vínculo parentofilial de los padres a los hijos. Una vez establecidos esos vínculos, podemos sentirnos satisfechos, plenos y seguros. Los vínculos en el afecto crean lazos, unidad, concordia y paz. Los vínculos en el convencimiento crean confianza. Los vínculos en el comportamiento crean tradición y respeto. Y respeto, confianza y unidad es el amor. Los vínculos afectivos, filioparentales, fraterno-conyugales y parentofiliales crean la familia funcional que posibilita la autoestima, la integridad humana, la seguridad, la satisfacción, la suficiencia. Eso es lo que nos permite estas cosas. Al animal humano lo realizan la alimentación, hidratación y cobijo junto con los instintos de protección, conservación y reproductor. Su deber es crecer, multiplicarse y mantenerse vivo. Al ser humano lo realiza al sentirse pleno, saberse seguro y estar realizado en el establecimiento vincular afectivo intrafamiliar, en el conocimiento de su razón de ser y en el control y dominio de las virtudes, el celo y los instintos, siendo absolutamente incondicional ante el máximo deber necesario, siendo absolutamente incondicional ante la máxima razón justa y siendo absolutamente incondicional ante la máxima necesidad válida para todos. Esa es la realización de nuestra naturaleza o de nuestra identidad humana. Cada uno puede hacer lo que quiera con su vida, podemos construirnos o destruirnos, pero el mandato natural es este que os expongo. Y entre estos dos universos, entre el universo psicológico y el universo fisiológico, existen una relación de intercambio, una relación muy curiosa. El mundo físico ofrece al universo psicológico elementos de vitalidad y el universo psicológico ofrece al mundo físico elementos espirituales. ¿Qué es esto de los elementos de vitalidad y espirituales? Que, por ejemplo, cuando uno físicamente siente un dolor de estómago, el mundo espiritual o el universo psicológico puede hacer que ese dolor de estómago pase inadvertido, ofreciendo elementos espirituales. ¿Qué elementos espirituales pueden quitarte el dolor de estómago? Bueno, te tocó la lotería y como te tocó la lotería, ese impulso por ir a cobrar la lotería hace que te olvides del dolor de estómago. Otras situaciones que nos sentimos psicológicamente bajoneados, deprimidos, no sabemos qué hacer. Bueno, ¿qué tal si nos podemos hacer ejercicio? Vamos con el vecino, le hacemos un partido de tenis, le ganamos al vecino y volvemos, wow, súper animados. ¿Qué pasó con la depresión que tenía antes?
se fue, se olvidó. Esa relación de intercambio entre los elementos de vitalidad y los elementos espirituales es digna de comprender, de analizar y de poner en práctica para evitar las depresiones, para evitar esos malestares que nos impiden trabajar, esos malestares físicos, esos dolores de guata, todas esas cosas que son molestas y que podemos controlarlas. El sentido de la vida es realizarse incondicional y vincular. El ser humano es una unidad psíquico-física. Sus necesidades psíquicas y sus deseos físicos son pretensiones de su complementariedad dual. El instinto está siempre conectado con la psique. Siempre existe un componente psíquico en el instinto físico. Cuando se alimenta, el apetito por el alimento debe estar siempre conectado con nutrirse para el bien de todo. La especie humana es el objeto substancial de la naturaleza de la creación, o desde esa posición debe ordenar el ordenamiento cósmico para multiplicar la belleza, la sabiduría y la verdad, además de la bondad y el bienestar total. La naturaleza humana está dotada con la perceptibilidad total, con la recognición de la máxima justicia y con el poder de dominio suficiente para controlar la totalidad de las cosas. Siente un constante impulso por hacer algo para un conjunto más grande que él. Eso lo sentimos todos. Sentimos que nos debemos a la familia, a la tribu, a la raza, a la nación, al continente, al mundo, y queremos ordenarlo todo. Como sujeto empoderado de la creación, la especie humana dispone del poder de dominio conectivo, y en ese dominio conectivo espera establecer los valores máximos de plenitud, justicia y belleza. De ese modo puede disfrutar del beneficio de lo establecido y compartir la alegría, el convencimiento y la confianza y el respeto mutuo. Esto es muy importante realizar. De estos propósitos duales surgen dos tipos de actitud: el deseo por realizar valor para ordenar a la totalidad y el deseo de buscar valor en los objetos ordenados de la creación. Pretensión y propósito son dos aspectos duales complementarios. Realizarse es ser reconocido válido. Cuando la cualidad contenida en el objeto observado es reconocido por el sujeto que lo aprecia, se transforma en valor. Y el valor reconocido existe en la memoria. El valor existe en el ideario de la protoconciencia. La identidad del valor establecido es única en su propiedad, unicidad y autenticidad. El individuo humano reconocido válido en su autenticidad ajusta a su dignidad o ajustada a su dignidad. En otras palabras, el individuo reconocido válido en la integridad de su identidad, reconocido válido por la naturaleza humana, vale. Y consecuentemente existe en el ideario de la protoconciencia. Y al ser válido es reconocido por el conectivo atractivo y motivante, por su complementariedad con otros complementarios. En el ideario de la protoconciencia existe este ser también. El ideario imaginario es el universo paralelo de la conciencia, el mundo espiritual. El valor que un individuo reconoce del otro se comparte. Consecuentemente, cuanto más amplio sea el valor establecido, mayor será el número de posibilidades de permanecer en el ideario imaginario de la protoconciencia. ¿La conciencia es una sustancia, una propiedad o es algo distinto a lo que se conoce? La conciencia es una entidad consciente del orden, de la ordenanza y del ordenado. La naturaleza de la conciencia existe contenida en su propia causa. Para ser consciente del orden, la conciencia ha de contener el sentido de la ordenanza, información. Para ser consciente de lo justo, la conciencia ha de contener el sentido de la justicia, información. Y para ser conscientes de lo válido, la conciencia ha de contener el sentido del valor, información. Orden, justicia y valor son tres aspectos exigidos en el entendimiento universal. A la información del sentido contenida en la conciencia se la define como noción de prototipo en contenido. A la información de la forma contenida en la conciencia se la define como noción de prototipo en imagen. La conciencia discierne, compara y determina el bienestar, la justicia y satisfacción derivados de una determinada opción. La conciencia del individuo suma en su memoria experiencias, convencimiento y la vinculación que garantizan su digna suficiencia, seguridad y satisfacción. La caracterización del individuo está en función de la dignidad establecida. Esto es muy importante.
Conciencia sin S es una capacidad y consciencia con S es un establecimiento de cognición. La cognición se compone de tres etapas. La etapa de percepción, para ello la conciencia dispone de perceptibilidad, comprensión o la absorción consciente de lo establecido y razonamiento o argumentación de lo absorbido, que dispone de ordenanza y custodia. El proceso de cognición se inicia en la estimulación proveniente del exterior y percibida por el tálamo o proveniente de la estimulación en idea proveniente de la memoria almacenada en el intelecto del individuo. La percepción es generalmente sensorial, por los sentidos físicos. Nihil in intellectum quum fuerum pius in senso, se lo dijeron los latinos. No hay nada que haya llegado a mi intelecto que no haya pasado antes por mis sentidos. La comprensión es derivada de la evaluación y discernimiento entre la credibilidad original de la protoconciencia y la duda derivada de la conciencia adquirida. El razonamiento es el convencimiento manifiesto derivado de las razones previas adquiridas que se expresa y comparte con otros inteligentes. La conciencia dispone de los atributos de perceptibilidad, ordenanza y custodia. La conciencia discierne de entre el orden y el desorden. Consecuentemente necesita la ordenanza con que comparar y discernir. Consecuentemente, si discierne, contiene perceptibilidad y además la conciencia custodia, o sea, dispone de servidores custodios como las virtudes y los instintos para proteger la individualidad, autonomía y responsabilidad del sujeto. La conciencia es el Dios Padre de cada uno y la identidad es el carácter o la personalidad del individuo. Cuando éste concuerda con su conciencia, se integra y se hace íntegro en su identidad. Cuando se olvida de su conciencia, pierde su identidad y pierde también su integridad, lógicamente. La superficie del hemisferio cerebral se divide en 4 lóbulos: frontal, parietal, temporal, occipital. Los surcos parietales son la cisura central, cisura de Rolando, y la cisura lateral o cisura de Sylvius. Embriológicamente, la corteza cerebral está dividida en 3: la paleocorteza, arquicorteza y neocorteza o neocortes, notablemente desarrollada en la naturaleza masculina. Aquí vemos el tamaño del neocortes masculino y del neocortes femenino. ¿Qué es la conciencia otra vez? El neurocortes o la neurocorteza, la neurocorteza del hombre cubre casi la superficie entera del hemisferio cerebral. Ocupa 3 áreas: el área motor, frente de la cisura central, controla movimientos voluntarios; el área sensorial, responde a sensaciones derivadas de la percepción de los sentidos visuales, auditivos, gustativos, etc. Y el área de asociación, que es el que más nos interesa, se encarga de la cognición y juicio. El área de asociación se compone de 3 locaciones. El área de asociación frontal se ubica en el lóbulo frontal, tiene que ver con las funciones emocionales, intelectuales y de razonamiento y motivacionales, creativas o motrices. Todo esto ocurre en el área frontal. El área de la asociación anterior temporal se ubica en la parte frontal del lóbulo temporal y se encarga de la memoria. El área de asociación parietotemporo-preoccipital, PTP, que se extiende desde el lóbulo parietal a los lóbulos temporal y occipital, es el lugar de percepción, cognición y juicio. La PTP está relacionada estrechamente con las actividades cognitivas. Los daños en esta zona causarán fallas en el proceso de cognición, causarán la agnosia o la apraxia. El ser humano existe en la recognición consciente y vive en el proceso de desarrollo de su conciencia. Si el valor es una cualidad potencial no existente en forma material o física, las especies que carecen de inteligencia capaz de analizar en pro de una conciencia no podrán valorar la creación. ¿Puede evaluar el instinto? ¿Cómo valora el instinto? Para evaluar necesitas conciencia consciente. El instinto no dispone ni de conciencia ni de libertad. ¿Puede evaluar un sistema automático sin la libertad de acción?
No puede. La libertad, la autonomía y la responsabilidad solo son ejercidos por una conciencia libre, autónoma y creativa. El único capaz de evaluar esto es el ser humano. Libertad es la capacidad de optar por lo que beneficia siempre a todo, porque lo que beneficia siempre a todo no perjudica nunca a nada. Autonomía es auto uno mismo, nomo ley, ser uno con la ley, ajustarse voluntariamente a la justicia universal o convencerse de la justa razón. Responsable es el que respeta y responde voluntariamente al cumplimiento del máximo deber necesario para realizarse en su identidad íntegra. ¿Quién dispone de una conciencia libre, autónoma y creativa capaz de hacer arte de calidad, comunicación y armonía? El ser humano. Vamos a hablar del proceso de cognición. El proceso de cognición, nosotros vemos en el ambiente que todas las cosas contienen información. Esa información viene del mundo externo a áreas sensorias o sensorias, y esas áreas sensorias producen imágenes externas, llegan al área de asociación PTF. En esa área se produce la colación, es decir, el análisis, y esa información, si es una información instintiva, pues esa información va al área de asociación frontal y de ahí a nuevos planes, se va realizando aquello que se percibe. Ahora, pongámonos que esa información es un poquito compleja. Si esa información es un poquito compleja, va al área superior del cerebro, va a la memoria, de la memoria al área de asociación interior. Ahí la conciencia original más la conciencia adquirida y la subconsciencia van a producir ahí un juicio. Ese juicio va a volver de nuevo a la memoria, de la memoria a la información, al área PTP, y de ahí va directa al, al exterior. Esas son las dos maneras que tenemos de razonar. La información que viene del exterior y el bajo cerebro, por llamarlo de alguna manera, parte del cerebro más baja, hace esa asociación, y si esa información no es muy compleja, pues se responde a esa información. Y cuando la información es compleja, pasa a la memoria, pasa al área de asociación interior, y ahí la conciencia original determina si eso es o no es digno de realizarse o no. El universo es el cúmulo de información que denominamos ambiente, y del ambiente proviene la información captada por la perceptibilidad humana, que es una cualidad, así como el valor es también una cualidad contenida en los objetos. La información percibida por los sentidos llega mediante los órganos sensoriales y los conductos nerviosos al área sensoria, donde la estimulación sensible o sensación es transformada en conocimiento visual, olfativo, táctil, etcétera, etcétera, en forma similar a como una longitud de onda o radiación eléctrica es transformada en imagen en el tubo catódico de un televisor. Estas imágenes son transferidas al área de asociación PTF a través de las fibras nerviosas, donde son integradas y preparadas para el proceso de colación o cognición. Los prototipos son enviados de las áreas de almacenamiento de la memoria por el centro de la memoria en el área de asociación anterior temporal, se los mandan al área PTF para la colación, percepción, comprensión y razón. La colación tiene lugar entre la imagen externa y la imagen interna o prototipo. Después de ello hay dos posibilidades. La información adquirida llega al centro de memoria en el área de asociación anterior temporal y luego transferida a la subconsciencia en las partes inferiores del cerebro para respuestas reflejas, o la información va al área de asociación frontal en el lóbulo frontal para convertirse en datos en las funciones sensibles, cognitivas o motivacionales. En esta área se integra el contenido adquirido en la memoria y se dispone de ello para nuevas pretensiones o proyectos. Si eres docente, profesor, maestro, si te gusta la filosofía, si te gusta la historia, si te gusta el arte, si te interesa descubrir cuál es la identidad íntegra de la dignidad humana, yo quiero invitarte a participar de un curso de 24 clases online particulares donde hablamos de la protoconsciencia, de la conciencia original del individuo, de esa conciencia adquirida o suma de
sentimientos, conocimientos y experiencias que almacenamos en nuestra memoria. Hablamos de nuestra emoción, del intelecto, de la voluntad, de cómo desarrollar esas capacidades que tenemos y cómo ejercer el control y dominio de las facultades, de las habilidades, de las virtudes, del celo y los instintos. Son temas muy, muy, muy importantes y te invito a participar en las clases o al menos a tener una pequeña conversación conmigo para explicarte los detalles. Y son clases cortas de 45 minutos, muy entretenidas. En esas clases hay aspectos filosóficos, aspectos científicos, aspectos artísticos, hay aspectos que la historia me ha ofrecido y otros pues que por las estadísticas uno empieza a darse cuenta de qué es lo que es estándar y qué es lo que es el estigma, la diferencia entre el estándar y el estigma en estas clases son notorias. Uno puede darse cuenta de cuándo estás recibiendo algo que es verídico, que es parte del estándar de la protoconsciencia universal, y cuándo estás hablando de una estigmatización que es el convencimiento propio de un credo particular. Así es que os invito a que forméis parte de estos grupos de estudio y me dejáis vuestro mensaje. Yo os voy a dejar el teléfono para que podamos comunicarnos y cualquier duda la solucionamos por teléfono. Muchas gracias.